Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 16 de julio. ¿Qué está pasando en la Argentina y en el mundo? Bueno, de todo, obviamente. Caputo salió a culpar a los bancos por la suba del dólar. El costo de vida real y la fantasía del gobierno, ¿no?, siguen sucediendo. Uno escucha ahí los testimonios de los canales de televisión, no solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en Córdoba, en distintas provincias. Y gente que no la ve, la verdad, dice, che, yo todo bien con el número del INDEC, pero a mí la vida cotidiana me da otra cosa. Nuevo aumento en las tarifas de colectivos. Atención, acá en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. El gobierno abandonó las rutas por completo y crece la polémica. Ya hay algunos gobernadores que se le están plantando y distintos sectores políticos, económicos, incluso hasta empresarios. Ayer hasta Pino de la Rural dijo, che, loco, si no arregla la ruta no podemos mover la producción. Y esto empieza a generar alguna discusión interesante. Y se viene para mañana la Marcha Federal de la Salud. Hasta el Indio Solari está convocando para este jueves. Va a ser grande, me parece, porque son muchos los sectores. Y nos vamos a meter también con la profundización del Estado autoritario de Patricia Bullrich, a través de ahora de unos nuevos espías encubiertos digitales, una especie ahí de, bueno, patrullaje, ciberpatrullaje, en el que profundiza Patricia Bullrich, entre otras novedades que hay de algunos sectores de la justicia que empiezan como a advertir con distintas medidas de las últimas horas. Por lo menos pareciera haber algún sector del Poder Judicial o de la justicia, algunos fiscales, algunos jueces que empiezan a tratar de marcar un poquito, al menos en parte, tal vez me estoy entusiasmando demasiado, algunos límites al gobierno nacional. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Está hablando Axel Kicillof ahora, en este momento, cierre del Congreso Productivo Bonaerense. Lo escuchamos unos minutos al gobernador bonaerense. A ver. Porque dije esto en el primer congreso, cuando estábamos todavía en campaña, lo dije en el segundo congreso, cuando llegó, cuando ya había llegado Milei, lo vuelvo a repetir, así que estoy repitiendo lo mismo, lamentablemente, porque estas políticas tienen las consecuencias que siempre han tenido. Es muy difícil que haciendo lo mismo se consigan resultados distintos. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿A qué llevó esta política económica? Bueno, la caída de los salarios o el estancamiento de jubilaciones, salarios, ingresos populares, una caída inmensa del consumo. Uno puede hablar de una caída del consumo en supermercados. Todas las estadísticas que voy a dar, desde que entró Milei a la Casa Rosada hasta el día de hoy, 10% de caída del consumo. ¿Qué podemos esperar de una caída del consumo interno? Bueno, una caída de la producción, que es lo que estamos viendo, de la producción nacional. Por eso, cuando esto ocurre, se empiezan a perder puestos de trabajo. Milei es responsable directo de la pérdida de 200.000 puestos de trabajo formales en la República Argentina. Desde que llegó, liquidó y destruyó 200.000 puestos de trabajo. Otro tanto se ve en pérdida de empresas, de producción, pero bueno, entonces quiero atar lo primero que dije con las consecuencias de la política económica de Milei. ¿Por qué? Como gobernador de la provincia de Buenos Aires tengo la responsabilidad, pero tengo la obligación de denunciar cuál es la política de Milei y cuáles son sus consecuencias. ¿Y por qué lo tengo que hacer en el marco de un Congreso productivo? Porque es un plan de exterminio de la producción nacional, lo que estamos viendo. Y la provincia de Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia. Es decir, que la política económica de Milei daña, agrede a la provincia de Buenos Aires. Destruye su matriz productiva, destruye los puestos de trabajo, destruye sus establecimientos industriales, destruye su futuro. Bueno, contra eso... Bien, ahí la palabra de Axel Kicillof, hablando de un plan de exterminio de la producción nacional. Muy fuerte el gobernador en el cierre del tercer Congreso Productivo Bonaerense y, bueno, una crítica frontal, directa, al modelo económico que plantea el gobierno de Milei. Justamente sobre eso vamos a hablar, porque Caputo salió a culpar a los bancos por la suba del dólar. El ministro de Economía
salió a justificar la operación del gobierno para intervenir en el mercado de divisas cuando el dólar oficial llegó a los 1.300 pesos. Ayer intervino fuerte, aplicando intervención del Estado, ¿no? ¿Quién te ha visto? Javier Milei. Mirá. Dijo que las entidades bancarias estuvieron temerosos de perder la liquidez diaria y que no entraron a un canje y que eso generó, bueno, muchos pesos circulando y que por lo tanto, golpeado por la escasa capacidad de respuesta financiera del modelo económico, Caputo tuvo que echarle la culpa a los... Mirá vos, ¿no? Caputo echándole la culpa a los bancos. Yo Mirá. creo que estamos viendo cosas Realmente, muy especiales Realmente. en la Argentina. Y los culpó por la suba del dólar, dijo que son responsables del salto cambiario de los últimos días. Bueno, realmente, ¿no? Viene esto de una seguidilla de cosas. Ya hemos dicho, comenzó hace un par de semanas con aquella advertencia del JP Morgan. Después Ese fue como el Y ahí- silbato inicial, ¿no? Y siempre es así. Ya pasó con Macri. A Macri le pasó lo mismo. Con Caputo. Que JP Morgan dijo, che, no la veo. Lo que pasa es que en ese momento no había cepo para algunos sectores, como hay ahora, etc. Bueno, y la advertencia del JP Morgan fue la señal de largada para muchos. Y atrás del JP Morgan se fueron varios. Y ahí, bueno, vino la corrida que casi se lleva puesto al gobierno. Termina en el Fondo Monetario Internacional. De hecho, tras las acusaciones, Milei hoy se reunió en la Casa Rosada con el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. Ahora, en línea con lo que decía recién Kicillof, si el gobierno de Milei acacia a los únicos que les garantiza ganancias extraordinarias, vos mirás la actividad económica y lo único que vuela es la intermediación financiera, la verdad que culpar a los bancos por el estado de situación, decir, flaco, es al único sector al que le estás dando algún tipo de respuestas, y hacerlos responsables en este momento es complejo. Pero bueno, se reunió Milei con el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, y es parte de la tensión de estas horas del movimiento con el dólar, interviniendo fuerte también a través del mercado dólar futuro, etcétera. Bueno, está inquieto el gobierno, Sí, en claramente. su cancha además, ¿no? Porque entiendo que les importa muy poco la producción, las pymes, palabras que no existen en el vocabulario presidencial. Ahora, incómodo en el mercado financiero a un tipo como Toto Caputo, que es quien debe garantizar ese tipo de negocios. Bueno, habla también de la volatilidad por estas horas, que son prácticamente, para el gobierno de Milei, señales de fragilidad, ¿no? No es simplemente volatilidad porque, bueno, los mercados no le creen, no se mueven, no hay expectativa. Es su terreno. Si no funcionan en el terreno financiero, ¿dónde funcionan? Claro, porque aparte era como el fuerte de ellos, porque está la macroeconomía, que son esto, la inflación, los números, la tasa de interés, lo que Sí. sé yo, que era su fuerte. La microeconomía es que como vivimos nosotros, que sabemos que está como el orto. Bueno, pero claro. lo que tenían fuerte ahora se les está moviendo. De hecho, en las últimas horas, bueno, ayer hubo una reunión con la mesa de enlace y salieron muy enojados, especialmente lo de la Federación Agraria, a decir que frente a los reclamos o los intercambios con el presidente, la respuesta de Milei es: yo me ocupo de la macro. Ah, De la micro que se ocupen otros. Pero flaco, ni la macro te está cerrando. Claro, Entonces, claro. ¿cómo hacemos? Bueno, pasemos ahora al costo de vida real y la fantasía del gobierno. Repasábamos en los últimos días distintos testimonios en la calle, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, muchos canales de televisión que cuando sale el dato de inflación salen a preguntar, ¿y usted cómo la ve? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos ahora a Córdoba. En Córdoba tampoco la gente parece estar de acuerdo con que la inflación sea del solo 1,6%. A ver. No creo que esté así, y que sea así, para mi ver, no sé. Pero yo como sé, mi sueldo a mí no me alcanza no llego a fin de mes, digamos. Así que pienso que el nivel de inflación, si bajó, es porque habrá bajado el consumo de la gente comprando cosas. De lo que usted consume, ¿qué es lo que tal vez más aumentó y aquello que se mantuvo? Y la carne aumentó más, se consume menos. En lo básico, digamos, en lo general, yo soy de pueblo, así que nosotros siempre por lo general pagamos un poquito más. Y me parece que no, me parece que hay más aumento de eso, ¿sí? Sí. Alimentos y bebidas, la medición dio el 0,6%. ¿Esto refleja realmente lo que ha ocurrido con los precios de los alimentos? Me parece que sí, sí, refleja mucho. Pero por ahí a veces varía en un lugar, vas a un súper, un precio y vas a otro y
Sí, es como que hay que buscar precio, me parece. Sí. ¿Es de la que habitualmente realiza la compra mensual o compra lo que consume a diario? A diario, a diario. No, es un chiste. Es un chiste porque no puede ser esa la inflación. Está aumentando todo, aumentó la garrafa, aumentó todo lo que... los alimentos, y encima se reía, no sé si lo viste, Jorge, cuando decía, ¿saben lo que voy a hacer? Lo voy a vetar. ¿El aumento de los jubilados? Sí, al aumento de los jubilados. O sea que se burla de los jubilados, de los que menos tienen, ha recortado todo, un desastre, Trompe. No hay palabras para... Por lo menos el que menos tiene. Bueno, hay testimonios con tonada cordobesa, ¿no? Las miradas de la gente por el costo de vida, las cifras que dio a conocer el INDEC sobre el aumento de los precios, un informe del canal TD, de las noticias de Córdoba, del telediario digital de Córdoba. Es Córdoba además, ¿no? También lo que representa, lo que significa. Sí, ganó Milei con el 215%. Sí. Por supuesto, como siempre, este tipo de informes son valiosos porque aportan testimonios directos de la calle. Bueno, seguramente hay muchas otras personas que dirán, sí, lo recontrabanco al jabo, es por acá, la inflación la está redomada y qué sé yo. Pero la distancia entre los datos oficiales y la vida real de las personas empieza a ser cada vez más evidente, ¿no? Y empieza a transformarse el relato oficial en una fantasía, ¿no? Vos los escuchás y están en Disney. Escuchás a Sturzenegger, que te habla de que están creando miles de puestos de trabajo. Lo escuchás a Toto Caputo y decir, comprá, campeón, si el dólar está barato, comprá, campeón, pero se le va toda la mierda. Lo Y escuchás ojo a que... Milei decir, no, y bueno, empieza, ¿no? a haber una distancia entre el relato oficial y la vida real muy grande, ¿no? Y que eso, a su vez, empieza a generar un cierto resentimiento, una cierta bronca, digamos, ese alejamiento que tiene el discurso oficial con la realidad cotidiana de cada una de las personas. Bueno, es esto, ¿no? Sí. Gente que por ahí antes bancaba empiezan a decir, che, están en una, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, habrá que ver, ¿no? Todo esto que nosotros suponemos, pensamos, habrá que verificarlo este año en las elecciones, ¿no? Se vienen ahora elecciones en Corrientes a fin de mes, se vienen después las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, después las nacionales. Veremos si efectivamente... yo no, al mismo tiempo, así como decimos todo esto, no subestimo el poder electoral que tiene un dólar planchado en un sector muy importante de la sociedad. No, claro. Y una inflación eso también, de estos números, más allá de que refleje o no la totalidad del costo de vida de las personas. Nuevo aumento en las tarifas de colectivos. El pasaje de colectivos en la jurisdicción nacional que circulan por el área metropolitana de Buenos Aires aumenta hoy un 6,1%. El mínimo pasa a costar 450 pesos. Aumentó de nuevo el transporte. El Destape salió a la calle con Lu Espíndola a preguntar cómo afecta en el bolsillo. A ver los testimonios. ¿Estás al tanto de las tarifas del transporte? Ay, ayer me colé. La verdad, boluda. Hoy salimos a la calle a hablar de transporte. Vení, acompáñame que esto es sin googlear. ¿Cuántos colectivos tomás, ponele por día? Un día normal, por ahí, 6 colectivos. Como el tren y el colectivo. En total son 4 colectivos. A mí me cobran 2.300 y algo. 2 colectivos. ¿En horas de viaje cuánto metes? 2 horas. ¿De ida 2 horas? ¿De vuelta? 2 horas. El ramal que yo tomo es una porquería. A la gente va apretada, parece sardina. Tengo algo de 1 hora. Directamente el país está en la mierda. ¿Qué porcentaje de tu sueldo se va en transporte público? De 15%. O sea, yo a veces intento, caminar, pero igual, me sigue costando. Es una moneda, influye en lo que te queda como para vivir el resto del mes. Bastante se va. Gracias, Milei. Aumenta todo el tipo. Mira, un 30% más o menos. Es un montón. Sí, es un montón bastante. Estamos hablando de casi 120.000 pesos al mes. Y si no trabajo, no como. Se nota que está bastante caro el boleto. Y a veces, aunque sea, venite por el sándwich y la gaseosa. No podés decir nada, porque si decís algo siempre hay alguien que te alega de que en el interior es más caro. Sí, está todo mal, chica, acá en Argentina. Todos sabemos que esto está de locos. ¿Y a qué se lo atribuís? Yo a Milei, claramente. Es un asesinato lo que nos están haciendo al pueblo. Bien, ahí Lu Espíndola en la calle con testimonios luego de un nuevo aumento en la tarifa de los colectivos. ¿Tenés algo ahí para contarnos? Sí, porque AETA, que es la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor, sacó hace algunos días unos gráficos, información acerca de la caída de pasajeros en los bondis, básicamente. Y se redujo 3% durante el primer semestre del 2025.
Esto en comparación al primer semestre del 2024. Y mirá, fíjate que la caída es realmente importante comparada con la pandemia. Claro. Que no, nadie usaba bondi. Claro. Pero esto, bueno, por supuesto que tiene varias lecturas. Hay una caída que llega al 23% si se compara con el primer semestre de 2015, digamos, en la comparación. Y bueno, y tiene varias lecturas. Pero una es que a la gente le está costando mucho tomarse bondi. Entonces, claro. cuando pueden, además, por lo general, para ir a laburar te tomas más de una cosa. Si se toman 2 bondis, Claro. caminan hasta llegar a tomar un solo bondi. Claro. El que tiene la posibilidad de bicicletear, bicicletea, aunque sea distancias muy largas. No, Bueno, la disciplina olímpica de salto de molinete que Sí, hay en los trenes. no, eso ni hablar, eso ni hablar. Donde ve que está la puertita abierta, eso ni pimba. hablar. Pero la verdad que es significativo, ¿no? Es Claro. significativo. Y después, otra es que, bueno, también el tema de la desocupación hace estragos Claro. en gente que ya no sale a No, y en laburar. eso pensaba, ¿no? En el tema de porque vos decías, bueno, para alguien que labura cada vez se le hace más el peso. Y para alguien que busca laburo y que se tiene que mover para buscar laburo. Muy difícil. Que no tiene trabajo. Totalmente. No tiene guita. Bueno, cambiamos de tema. El gobierno abandonó las rutas y crece la polémica. Son cada vez más los sectores que empiezan a decirle al gobierno, che, no te puedes desentender de las rutas nacionales. Diferentes sectores políticos, pero también económicos, incluso hasta algunos sectores empresariales parecen estar consensuando una postura de discutirle al gobierno el estado de las rutas nacionales, completamente abandonadas a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, luego de la medida conocida la semana pasada, del desguace, ¿no? El cierre total de vialidad nacional. El gobierno insiste en que va a seguir firme en la idea de concesionar una parte, algo así como cerca del 20% más transitado, y busca tercerizar el resto, las menos rentables, para de alguna forma, bueno, desligarse. Y que las rentables, bueno, todas las rentables las va a agarrar alguna empresa, pondrá peaje y será un buen negocio. El tema es qué pasa con las rutas a las que no le puedes poner peaje, porque no va a ir una empresa, porque no hay rentabilidad, pero que son importantes, no solo para el transporte de personas, ¿no? La gente que viaja, está aumentando muy fuertemente la cantidad de víctimas fatales en accidentes en las rutas. Ahora vamos a escuchar un testimonio muy impresionante sobre eso. Pero después también, ayer lo decía Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, si vos no haces las rutas nacionales, no se puede transportar la producción. Salió también, ayer fue a la mañana, Waze, de la Cámara Argentina de la Construcción, con Ariel Jalad, también más libertario que Conan, a decir, y no te puedes desentender de las rutas nacionales, no las vas, no va a venir un privado a hacer las rutas que no hace el Estado. Ahí hay un rol que le corresponde al Estado. En este contexto de extrema tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores, son varios los gobernadores que vienen advirtiendo sobre el estado de las rutas nacionales, salió también el de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y estuvieron colocando carteles, por ejemplo en la ruta 33, carteles grandes, rojos, que dicen, atención, aquí empieza la ruta nacional 33 mantenida por el Estado Nacional. Sí, claro, sí. por supuesto la ruta está hecha pelota. Claro, si está hecha mierda no se la agarre con nosotros. Claro, entonces dice, esta ruta que está hecha mierda es responsabilidad del gobierno nacional. Carteles gigantes, para quienes no los han visto, son carteles bien grandes de ruta, rojos, con letras blancas que dice atención. Son una placa de crónica. Sí, son carteles que son placas de crónica. Sí, la verdad que sí. Que identifica las rutas y lo que no está haciendo el Estado Nacional sobre eso. Y a la vez, ayer mismo también, Puyaro recomendó, o sea, aconsejaba a la Sí. gente empezar a tomar por las rutas provinciales. La verdad que desconocemos el estado de las rutas provinciales, Y depende qué pero ruta, es sí. ahí que Claro. esto sí depende de la provincia. Claro. Pero él mismo decía, o sea, como advertencia y consejo, agarren por las rutas provinciales y no nacionales. Claro. O sea, es fuerte que Bueno, el gobernador diga eso. Y escuchá lo que dijo el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, que advirtió que la gente está poniendo en riesgo su vida por el estado de las rutas. Escuchen esta frase. Dice que todos los días tenemos una tragedia de 11 por goteo y que muere gente por abandono del gobierno. A ver. No, nadie. Viene pasando esto de ya hace tiempo. No hay, o sea, hay intendentes que salen a reparar un pozo. Nosotros hemos ayudado a las cuadrillas de empleados de Vialidad Nacional dándoles material de asfalto porque no tenían. Y después la gente agarra los pozos y esquiva y se choca. En la época de lluvias es una trampa mortal.
que va a traer consecuencias jurídicas esto en el futuro. Esto es bueno que ya lo vayamos diciendo ahora en el 2025 porque viste cómo son las cosas, María. Se denuncia en un momento y después aparecen las condenas a los 12 años. Bueno, todos los días tenemos una tragedia de 11 por goteo en la Argentina. Todos los días muere gente por el abandono del gobierno, pero aparte un abandono deliberado, un abandono pronunciado, con orgullo, dicho, no vamos a hacer más una obra pública. Bueno, bien, no hacen obra pública, pero tampoco bajan los impuestos, porque se quedan con esa plata. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que la gente pone en riesgo su vida y se mata por el mal estado de las rutas. Entonces, eso va también a traer consecuencias penales. No olvidemos que por no reparar los trenes hubo 2 funcionarios presos en la Argentina con esa tragedia de 11. Bueno, en Argentina se producen todos los años varias tragedias de 11 por goteo, con las muertes que hay en tantas rutas abandonadas. Yo de verdad no creo haber escuchado algo tan dramático como descripción. Bueno, ahí con María O'Donnell esta mañana en Urbana Play. Es interesante porque ya lo plantea a futuro en términos judiciales, ¿no? Claro. Vos no arreglás la ruta, la gente se mata, vas a tener responsabilidad penal. Pasó con los trenes, dice ahí, ¿no? Estás teniendo unas tragedias de 11 por goteo. Bueno, se está matando la gente siempre, sí, ¿no? Obviamente, y hay provincias que son especialmente problemáticas. Entre Ríos es una. Claro. Sí, La Pampa también es otra. La gente se mata en las rutas, sí, correcto. Ahora, frente a lo que ya era una tragedia, el abandono total de las rutas nacionales está generando mayor cantidad de víctimas fatales en las rutas por accidentes que se pueden evitar. Entonces, vos lo que vas después, vas a los datos, por ejemplo, datos actualizados a julio de 2025, ahora, de presupuesto abierto, surge que hay 177 de los 237 programas que están a cargo de la ex estructura de Vialidad Nacional, en los cuales el gasto de vengado fue 0%. Ni un peso en el arreglo de rutas. Ni te digo de rutas nuevas. Mantenimiento, repavimentación, más pintar las líneas. Las amarillas del medio, la blanca de los costados, mínimamente. Ni siquiera eso. Ni hablemos de transformar las rutas que son mano y contramano en autovías, obras viales, rutas seguras. Lejos de eso. Pero por lo menos el mantenimiento de lo que hay. Ni siquiera es realmente una catástrofe. Y esto que nos cuenta Rita acá en el chat, que dice en una ruta dentro del Parque Nacional volcó un micro en Traful, hay heridos de gravedad, esto es cierto, y esto tiene que ver con la falta de personal de vialidad, que antes daba el parte de transitabilidad. Claro, sobre todo en las rutas del sur, donde por ahí, donde podés ir, si hay nieve, si está congelado, si está peligroso. Sí. Esto también está pasando, por falta de personal, porque bueno, ya vialidad no existe más. Sí, además de todo, además de lo que ya sabemos del gobierno, yo creo que se habla bastante poco de el profundo desconocimiento que tiene Milei y el gobierno en general, Sturzenegger, Caputo, toda la banda iba a decir una palabra que les calza perfecto, pero no la voy a decir. No. Ya sabemos de qué se trata. Hay un profundo desconocimiento y falta de interés por cómo es la vida en los pueblos, en las ciudades y en las provincias de la Argentina. No saben qué pasa más allá de la General Paz. Son un gobierno profundamente centralista, además de el permanente ataque al Estado, lo que el Estado representa y más, pero no conocer la Argentina, no conocer qué son las rutas nacionales, no haber transitado el país nunca, como es el caso de Milei, que no te visite una provincia ni por obligación, como tendría que haber sido la provincia de Tucumán, por ejemplo, el 9 de julio, que por ley tiene que ir a la provincia de Tucumán, es también parte del panorama del profundo desprecio por la Argentina, ¿no? Sí, el desprecio también le sumo a eso que está diciendo por la vida humana. No existe una estadística, pero digo, acá estamos hablando de casos puntuales. Tragedias. ¿Cuántas personas murieron por no poder acceder a su tratamiento oncológico, por no tener más el subsidio, la pensión, la ayuda que necesitan, por no poder morfar? Digo, ese número no lo tenemos, pero creo que es una realidad también muy concreta. Es un gobierno que, como resultado de su gestión, ha matado gente. Bueno, sin ir más lejos, el caso reciente de Araceli Julio, la cantante de Satélite Kingston, que había denunciado que habían interrumpido sus medicamentos oncológicos y que apeló, y que el gobierno apeló la apelación y que terminó falleciendo por la
bueno, por la desidia del gobierno, ¿no? Hoy vamos a estar hablando del ROFO y también de lo que significa, cómo laburaban en conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer, Claro. y cómo eso finalmente termina siendo una tragedia, ¿no? No, esto es un plan de negocio que está teniendo consecuencias dramáticas y en algunos casos criminales, ¿no? Me parece que es momento de empezar a advertirlo de esa forma también. Sí, sí, hay como crueldades cotidianas que incluso que no entran. Digo, ayer me crucé con lo que está pasando con los pañales de los adultos mayores, de los abuelos, de los viejos, que antes lo retiraron en una farmacia y como encontraron 3 publicaciones de Marketplace de gente que vendía pañales que entregaba el pan y suspendieron todo y supuestamente lo tienen que entregar a domicilio y no le están entregando pañales a nadie. También sería importante que, así como empiezan a pronunciarse algunos gobernadores, ahora que hay elecciones también y que, bueno, como no hubo acuerdos en las listas, empiezan a ser más críticos, al momento de votar la facultad de delegadas y todo lo que le aprobaron en el Congreso, bueno, diputados y senadores de esas provincias empiezan a advertir que la gente se está matando en las rutas, por ejemplo, ¿no? Se viene la Marcha Federal de la Salud este jueves. Mira, hasta el Indio Solari convocó en sus redes sociales, hoy en su cuenta de Instagram, el Indio convocando, entre muchos otros espacios políticos, sociales, sindicales, que están convocando este jueves 17 de julio a la Marcha Federal de la Salud en distintas ciudades del país, en defensa del sistema público, al cual el gobierno está desfinanciando, poniendo en grave peligro la atención médica en el presente y también la formación de profesionales hacia el futuro, ¿no? El punto más visible, obviamente, es acá en la ciudad de Buenos Aires, donde hay distintos actores, especialmente los trabajadores del Garrahan, que integran el sistema público de salud, que vienen luchando desde hace rato, pero también los del Posadas, de distintos sectores, distintos hospitales nacionales, acompañado de distintos espacios sindicales, también aportando ahí sus columnas. Una concentración que va a ser a las 4:30 de la tarde en la Plaza de los 2 Congresos y de ahí para trasladarse a Plaza de Mayo. Interesante, ¿no? Que también empieza a trasladarse la protesta a Plaza de Mayo, luego de haber protestado permanentemente incluso los jubilados, ¿no? en la Plaza del Congreso. Hasta los jubilados cambian el día de su protesta y pasan al jueves, ¿no? Habitualmente se movilizan los miércoles, pasan a este jueves a acompañar también para darle ahí un poco más de fuerza a esta movilización. Y también se suma algunos espacios sindicales como el Frente por la Soberanía, el Trabajo y el Salario, esa confluencia de organizaciones que integran especialmente los gremios del transporte, pero que también tiene a las 2 CTA, a la Unión Obrera Metalúrgica, a los aceiteros, a la bancaria, etcétera, todo lo que hoy no encuentra cauce de protesta en la CGT, bueno, empiezan a confluir ahí con los sindicatos también aeronáuticos, que días atrás anunciaron su adhesión, por ejemplo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y demás. Esta es la segunda Marcha Federal de la Salud, la anterior se llevó a cabo el 27 de febrero, ahí movilizándose del Ministerio de Salud a Plaza de Mayo también. En este caso, el lugar elegido de partida es el Congreso, donde hay un proyecto de ley de emergencia sanitaria en salud pediátrica que ya tiene dictamen en diputados, que no se va a tratar esta semana. Pasa que están medio de vacaciones, casualmente, en el Congreso, así que parece que eso va a tener recién tratamiento en los primeros días de agosto. Cambiamos de tema, pasamos ahora a los espías de Bullrich. La ministra de Seguridad volvió a estar en el centro de la polémica con la publicación de 2 resoluciones en el boletín oficial. Una de ellas aprueba un protocolo para la actuación de los agentes encubiertos y agentes reveladores digitales, es decir, de aquellos que se infiltran en las redes sociales para investigar delitos complejos y demás. Y la otra dispone la creación de un consejo académico para la capacitación y formación de los infiltrados, cuenta Luciana Bertoya en página 12. Capacitación de infiltrados para redes sociales. Claro, por lo menos nos van a capacitar, ¿no? Dentro de todo, podrían haber mandado a Fran Fijap o al Gordo Dan, por lo menos para capacitar. Me imagino. ¿No? Por la duda, dice, qué mal lo de que metieron pizza a Cristina, ponemos una bomba, ustedes no contesten que sí. Ustedes. Claro. Si te le preguntan eso en redes, no contesten que sí. Exacto. Obviamente la explicación del gobierno, hoy salió acá uno de los funcionarios del Ministerio de Seguridad con Arely Jalad, ahora vamos a escuchar lo que dijo Patricia Bullrich anoche en TN, es que esto es para desarticular redes de trata, de contrabando, del narcotráfico. Entonces se infiltran en grupos de WhatsApp, de Telegram o de redes sociales para tener información e intervenir en ese tipo de delitos complejos. Después vos bien sabés, porque conocés a Patricia Bullrich, que es para espiar
organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones políticas, que vamos a suponer se están poniendo de acuerdo para realizar algún tipo de protesta, alguna movilización y más. No va a faltar ahí, seguramente, en esos grupos, el intento al menos de infiltrar algún agente digital, por decirlo de alguna manera. El gobierno creó el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos Digitales, así se llama, dependiente del Ministerio de Patricia Bullrich, que así lo explicó anoche en TN. Seguridad. Trabajamos un protocolo para lo que son los agentes encubiertos digitales. Sí. Para darte, por ejemplo, una idea de lo que es un agente encubierto digital, uno tiene que generar una personalidad de acuerdo al tipo de delito que está persiguiendo. El juez ordena, ¿no? Es decir, es siempre con orden judicial. Por ejemplo, vos querés descubrir una red de trata. Sí. Que este fue el último caso que tuvimos. Lo que pasa es que ahora lo protocolizamos, pero hace mucho tiempo que hay agentes encubiertos digitales. Vos querés perseguir una red de trata. ¿Qué haces? Ponés una persona que... Bueno, en fin, volvé. Viste que ella... escriben mucho en Twitter los que hacen, los que tienen una red de trata. Ahora, ¿no? ustedes vean también, al mismo tiempo, cómo reconoce que esto ya está sucediendo hace mucho tiempo, solo que ahora lo protocolizan. Ahora lo protocolizamos. Con orden judicial, claro, dijo. Ahora es todo con orden judicial. Pero por favor, chicos, obviamente. Casualmente, Bullrich, por estas horas, en su disputa también política y personal con la vicepresidenta Victoria Villarroel, anda defendiendo los gastos reservados para la CIDE. A ver. Decir, menos gastos de la CIDE para pagar jubilaciones. Eso dijo. Bueno, son 30 millones de dólares contra 17.000 millones de dólares. Claro. Digamos, es como... No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Es algo totalmente populista. Pero sí es verdad que subió 400% la cantidad de gastos reservados para la CIDE. Bueno, con una 200 y pico por ciento. Bueno, a ver, estamos en un... La CIDE no tenía nada. Estaba destruida. Pobre la CIDE, el Estado argentino necesita inteligencia. Los jubilados también están destruidos. Sí, por supuesto. Buena, pero, digamos, no estoy comparando. Vos me preguntaste primero por la CIDE, ahora no me mezclé con los jubilados. No, la comparación la hizo Villarroel. Okay. No solo Villarroel, insistimos con algo que hemos contado ya acá. El proyecto aprobado en el Senado para el aumento jubilatorio indica de dónde puede salir la guita en varios lugares. Entre ellos los fondos reservados de la CIDE, ¿no? 400% de aumento de fondos reservados. Y bastante por encima, ¿no? Pero estaba destruida la CIDE. Es que estaba destruida, claro. No nos dejaron nada estos K. Tal vez sea en realidad, como dice Miriam Bregman, que Bullrich está armando su propia escuela de inteligencia. A ver. Para que ella pueda disponer sobre las medidas de seguridad de la provincia de Buenos Aires tendría que decretarse una intervención. Pero bueno, creo que la dejan hacer, la dejan que reprima la protesta social y el resto mira desde afuera. Lo que pasa es que ya la conocemos cómo termina esto. Ya lo hizo en la provincia de Río Negro y recordarás el asesinato de Rafael Nahuel, el asesinato de Elías Garay, la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado. Eso es Patricia Bullrich, no es que solamente va y rompe unas cabezas. Bueno, era otro video, pero en el que también ahí Bullrich avanzó en la provincia sin que nadie le diga nada. Es lo que dice Miriam Bregman. También decía en otro momento de la entrevista que está armando su propia escuela de inteligencia, Patricia Bullrich. Pero mientras tanto, novedades en la justicia. Procesaron al policía que gaseó a una nena en el Congreso. Aquel policía que la propia Bullrich defendió, ¿no? ¿Se acuerdan de este caso? Obviamente, sí, claro. La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento del agente de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, por haber gaseado a una nena de 10 años en aquella represión del 11 de septiembre de 2024. Rivaldi había pedido su sobreseimiento, además de negar los hechos de los que se los acusaba, aseguraba que durante el operativo aquel día cumplió órdenes de sus superiores. Bueno, el operativo estuvo conducido políticamente por Patricia Bullrich, que en aquellos días negó la actuación policial, llegó a decir que nadie gaseó a la nena, incluso le echaba la culpa a la madre. Mirá, esto decía Patricia Bullrich en el Congreso en aquel momento. Que se ha hecho un trabajo profesional, que la realidad no es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña, el policía está mirando para otro lado y levanta la mano y en ese momento
la niña, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió, en ese momento... Bueno, en ese momento sí mentía Bullrich en el Congreso. Esa persona... En octubre de 2024. Y después la justicia va a actuar y nos va a dar la razón. Bueno, corte a Rivaldi, está imputado por abuso de autoridad, lesiones graves. ¿Te acordás cómo se había peleado con Feynman? Porque Feynman le ponía el video, pero ahí le están gaseando la cara y ella le decía no. Claro. No, le ponía el video y decía no. Exactamente. Que además fue del mismo momento que le hicieron esa opereta, ¿no? Por eso se enojó tanto. Que Feynman estaba recontra enojado y pidió la renuncia de Patricia Bullrich en ese momento, porque le habían mandado desde la policía un video donde supuestamente eran los de naranja. A la tarde en la tele, al día siguiente a la mañana en la radio pidió disculpas. Dijo, no, bueno, lo de la renuncia fue como un montón. Pero lo cierto es que, más allá del relato de Bullrich, después en la vida real, los agentes de seguridad que cumplen las órdenes políticas de reprimir a mansalva tienen consecuencias en la justicia. Y en este caso el juez Sebastián Ramos dice que el policía utilizó gas contra 2 personas, una de ellas menor de edad, que estaban caídas en el suelo y que no representaban ningún tipo de amenaza. Bueno, a contramano de aquellas mentiras de Bullrich en el Congreso. A contramano de los intereses de Bullrich también, en las últimas horas liberaron a Eva Mieri y Alexia Abaigar, la concejal de Quilmes. Eva Mieri, que estuvo detenida durante 13 días en un penal de máxima seguridad en Ezeiza, recuperó este martes su libertad tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín que ponderó lo que era claro, la verdad, desde un comienzo de todo esto, que es que no existen riesgos ni de fuga ni de entorpecer la investigación y que además no tienen antecedentes y que, como mucho en todo caso, si es que fueron ellas, no se trata más que de una contravención. Mientras tanto, Alexia Abaigar, otra militante peronista, en este caso de la Cámpora, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, llevaba 22 días presas, también los primeros 10 días en Ezeiza, seguía detenida en su casa porque la jueza Sandra Arroyo Salgado, muy vinculada por lo general, o casualmente suelen caerle causas vinculadas a los servicios de inteligencia, le había impuesto una caución, una pena, una especie de multa de 30 millones de pesos, y la Cámara ayer lo redujo a 2 millones, agregando que en el caso de Eva Mieri, de existir una caución, debe ser razonable, es decir, marcándole a Arroyo Salgado una cantidad de irregularidades que estaba cometiendo la jueza federal. De modo que Abaigar finalmente recuperó también su libertad, tal como había fijado días atrás la Cámara Federal. Lo cierto es que esto va en línea con lo que ya se viene denunciando y que es bastante evidente, lo dicen organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, que la actuación de Arroyo Salgado en línea con los intereses del gobierno, incluso lo de Arroyo Salgado mereció una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, es lisa y llana persecución política que está avanzando peligrosamente sobre las libertades democráticas. En línea con esto, hay algunos sectores que decidieron empezar a denunciar penalmente y que tenga consecuencias legales también, más allá de lo que después tenga que ser una respuesta política de distintas formas y demás, empezar a denunciar penalmente los comportamientos del gobierno en las redes sociales. Es el caso de Julia Mengolini, que junto a Juan Grabois pidieron juicio y castigo severo luego del ataque a Julia con uso de inteligencia artificial. Hubo un acto ayer en la Facultad de Derecho, una charla donde dieron los detalles de la denuncia penal presentada contra Milei y otros involucrados en el ataque que fue orquestado y que multiplicó especialmente Milei, ¿se acuerdan? Con 100 retweets en un fin de semana, bueno, totalmente sacado. La causa ahora tramita en el Juzgado Federal número 2 de San Isidro. Esta mañana el juez Mirabelli dictó medidas de seguridad para Julia, que ya cuenta con custodia policial, está con custodia policial las 24 horas. Y lo que denuncian es que, bueno, lo mismo que Juan Grabois ya realizó en otras oportunidades, ¿no? Identificando a quienes la atacan, no solo en este caso a Julia, sino en algún momento también a Natalia Saracho, distintos dirigentes políticos, que este es uno de los casos que ponen de manifiesto que este señor, por Milei, dijo Juan Grabois, no puede ser más presidente de la nación, que tiene que tener juicio político y que hay que sacarlo a través de los mecanismos que se establecen en la Constitución, dijo Grabois, en referencia a Milei en esta reunión en la Facultad de Derecho. Julia habló, hubo también una comisión en la Cámara de Diputados que se expresó al respecto, estuvo ahí, y también estuvo anoche en Cenital con Tenenbaum y O'Donnell, y dijo que este plan económico necesita del disciplinamiento de quienes lo vayan a criticar. Me parece que es la primera vez que un presidente de un país orquesta una campaña contra una periodista por pensar diferente
con videos de inteligencia artificial pornográficos. Salió una nota del New York Times, no sé si la vieron. Sí, sí. Totalmente. Las dos están. Pero incluís ahí también la posibilidad de que se haya molestado especialmente por lo que dijiste que estaba enamorado de la hermana. Yo creo que eso le debe haber molestado, pero me parece que lo que más le molesta es otra cosa. A mí no me parece, no estoy hablando de justificar nada, quiero decir, el punto es, ¿cuál es el punto de él? No, yo creo que, yo de verdad creo que represento una crítica absoluta a su gobierno. Quiero decir, desde todos los puntos de vista, yo critico este gobierno. Y me parece además que para esta deriva autoritaria necesita de la persecución de los periodistas críticos. La aplicación de este plan económico necesita también del disciplinamiento de quienes lo vayan a criticar. Bueno, ahí estaba Julia explicando por qué cree ella que fue víctima de estos ataques, ¿no? Pero es Julia y es permanente, no solo los periodistas, lo vemos por eso contamos también el caso de las militantes políticas, por eso hablamos también de cómo cualquiera que se corra un poco de el relato oficial va a ser atacado muy fuertemente en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, también con persecución política, judicial, encarcelamientos en penales de máxima seguridad, etcétera. Ahora, la profundización de ese Estado autoritario va de la mano también con las fragilidades del modelo económico que vemos por estos días. Mientras más se les vaya complicando el dólar, la situación laboral, social y demás, más van a profundizar este Estado autoritario. Por eso hay quienes dicen, bueno, los vamos a llevar a la justicia. Y denuncian también a la tropa digital del gobierno, un grupo de diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria, presentaron una denuncia penal contra quienes serían los titulares de las cuentas de Twitter identificadas como, bueno, lo del Gordán, el trampista, Frank Fijap, el Pit, hay una serie de nombres que es como toda la tropita digital del gobierno. Una denuncia que se basa en una serie de publicaciones realizadas el 10 de julio mientras sesionaba el Senado, que debatía proyectos de ley para, bueno, jubilados, personas con discapacidad, los reclamos de las provincias y demás. Según las y los legisladores que denunciaron, estos mensajes constituyen una instigación a cometer delitos, apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas, pero que además argumentan que la instigación se dirige a atentar contra el orden democrático, un delito previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Después está la discusión de si conviene o no judicializar este tipo de cosas, ir a la justicia, la misma justicia, entre comillas, o el mismo poder judicial, que por ejemplo tiene en cana y proscripta a la principal dirigente opositora de este país. Bueno, sin embargo empezás a ver una serie de señales de algún sector del poder judicial que empieza como a marcar algunos límites. Tal vez no estamos entusiasmando demasiado con esto que digo, tal vez, pero empieza a observarse en algunos fiscales y jueces la voluntad de empezar a marcar límites. Por ejemplo, Milei va a tener que explicarle a la justicia por qué hostigó a Ian Moche. La denuncia que había realizado la familia exige que se borre el mensaje que republicó el presidente en las redes sociales, además de abstenerse a hacer declaraciones contra el chico de 12 años. Milei tiene 5 días para explicarle a la justicia la publicación. La madre de Ian Moche, Marlene Espeso, inició una denuncia junto al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que Milei elimine el mensaje que además contiene ataques al niño más allá del periodista, ¿no? Paulino Rodríguez y aquella, bueno, todo lo que ustedes tal vez ya saben. Pero para resumir lo que señaló el abogado, interesante también para el caso Libra. Lo dijo el fiscal de Escaso, Oscar Gutiérrez Eguía, y el juez federal de La Plata a cargo del juzgado número 4, Alberto Recondo, que todas las cuentas de Twitter de X con el tilde gris son las que están habilitadas para que las utilicen los jefes de Estado. Entonces, por ese motivo consideraron que Milei no escribió desde una cuenta personal de Javier Milei, economista, sino que es la que usa en carácter de presidente. Claro. Atacó al niño en su cuenta oficial como presidente de la nación. Lo mismo puede sentar esto algún tipo de jurisprudencia para el caso Libra. Que Milei dije, no, el propio Milei dijo, tuiteé como economista. Sí, claro. En mis horas libres. En mis horas libres. Bueno, dentro de los 5 días siguientes, Milei deberá contestar la demanda de manera escrita y explicarle a la justicia por qué motivo republicó esos mensajes. Sin embargo, bueno, debido al inicio de la feria judicial, que arranca ahora el 21 de julio, la respuesta puede quedar para los primeros días de agosto. En el caso de que Milei no responda esa demanda, el juez Recondo tendrá 48 horas para definir si Milei debe eliminar los mensajes en contra del menor o no, y de no hacerlo, Gil Domínguez, el abogado constitucionalista que representa a la familia, aseguró que van a apelar a la Corte Suprema de Justicia.
Bien, amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Empezamos este viaje por el mundo en Siria, donde Israel vuelve a elevar el riesgo de escalada en Medio Oriente. ¿Cómo le gusta bombardear al gobierno de Benjamín Netanyahu? Y que bombardea y bombardea. Bueno, esta vez es el ejército israelí que amplió este miércoles mismo sus ataques en suelo sirio a Damasco, la capital. Y eso después de bombardear el día anterior la región de Sueda, que se ubica en el sur del país, con el argumento, el pretexto, ¿no?, de expulsar a las fuerzas sirias leales o regulares, ¿no?, leales al actual gobierno, y proteger a la minoría drusa que tiene estrechos lazos con Israel. Los ataques contra Damasco dejaron al menos 5 muertos y 18 heridos. Uno de los blancos fue el Ministerio de Defensa y las cercanías del Palacio Presidencial. Estas son las imágenes que estamos compartiendo ahora, muy impactantes, algunas de ellas incluso grabadas mientras un reportero estaba, hablando en vivo. Impresionante, y ahí, ¿no? Porque se ve como la cotidianidad de, digamos, las calles, gente andando en auto. Absolutamente. Una calma a priori, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, y de repente los bombardeos. Estados Unidos dice estar preocupado y pide el fin de los combates. Francia, la Unión Europea, Turquía también están condenando la escalada, exigen protección a los civiles, pero nadie hace absolutamente nada. De hecho, en las últimas horas se reunió nuevamente la Unión Europea, que no logró el consenso mínimo para decidir sanciones contra el gobierno de Benjamín Netanyahu a la luz de la violación de los derechos humanos y el genocidio que se está desarrollando en Gaza. Mientras tanto, en Colombia, volviendo a la región, en la ciudad de Bogotá, se celebra hoy el segundo y último día de la cumbre de emergencia sobre Gaza, de la que ya hemos hablado ayer, una cumbre impulsada por el Grupo de la Haya, que se conformó a principios de este año con el objetivo de detener el genocidio, y que cuenta en esta ocasión, en ocasión de esa cita, con la participación de más de 30 naciones. Estamos compartiendo en pantalla la foto que difundió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es anfitrión en esta ocasión, ¿no?, de la cita. Una foto que lo muestra junto a Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, que él describe como héroe de la humanidad en ese posteo que hizo en X. Héroe de la humanidad en mi oficina bolivariana. Justamente Francesca Albanese, que era una de las voces más esperadas de ese encuentro, fue consultada en una conferencia de prensa después de la inauguración de la cumbre sobre las sanciones decididas en su contra, impuestas en su contra por parte de Estados Unidos, y dijo: lo que quiero es que los estados no distraigan su atención de dónde debería estar ahora mismo, haciendo referencia explícita al genocidio en la Franja de Gaza. Esta, dijo ella respecto de esas sanciones, es una advertencia a todo aquel que se preocupe por defender el derecho internacional y los derechos humanos. Por eso no podemos permitirnos o darnos el lujo de callarnos. Bueno, ya que estamos mencionando de Estados Unidos, les cuento que el gobierno de Donald Trump, las autoridades estadounidenses decidieron este martes, a pedido de Donald Trump, la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil. Objetivo: determinar si están restringiendo o no de forma injusta las exportaciones estadounidenses al país vecino nuestro, ¿no? Lo que podría abrir la puerta a más sanciones todavía, porque este anuncio se suma a las amenazas de un arancel del 50% que anunció Donald Trump la semana pasada por considerar que el juicio contra Jair Bolsonaro, que es su amigo, es un juicio injusto, porque recordemos que la guerra comercial está supuestamente desatada por estar jugando en una cancha inclinada en favor de los socios comerciales de Estados Unidos, pero justo en el caso de Brasil, Estados Unidos tiene un superávit comercial, por lo cual no existe ninguna otra razón que no sea ideológica. Y ya que lo hemos mencionado a Jair Bolsonaro, terminamos con una noticia de esta semana, de este principio de semana, que es que la fiscalía de ese país, de Brasil, pidió la condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Lula.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que después de varios meses de proceso judicial, ¿no? De juicio, la Fiscalía confirma la denuncia tal como la había presentado en su momento en febrero pasado. Para la Fiscalía no hay duda alguna de que el exmandatario, que Jair Bolsonaro, el amigo de Donald Trump, lideró la trama golpista para efectivamente aferrarse al poder, impedir que Lula ocupe la presidencia. El expresidente, además de antiguos ministros y militares de la antigua cúpula, ¿no? Cúpula del gobierno de Bolsonaro, enfrenta penas de más de 40 años de cárcel. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.